Pues para no romper con la tradición me llamaron como mi padre, Lucas Avendaño. Mi madre me parió un 8 de diciembre en un terreno rodeado de mezquites en Tehuantepec, y de ahí que mi educación se fincara en el seno de una comunidad de indias refajudas, indios patas rajadas y otros tantos sodomitas, hoy enunciados como mushes o mushaidat. Y hasta ahí yo estaba bastante cómodo, hasta que un día migración en el tránsito de Tehuantepec a Oaxaca subió y me dijo a qué me dedicaba después de hacerme muchas preguntas, y yo le dije: soy antropólogo. Y él me dijo: muéstrame tu cédula profesional. Y yo le dije: no me he titulado. Y él me dijo: entonces no eres antropólogo, eres un pasante de antropología. Esa tesis que él enuncia, o ese criterio de verdad que él está enunciando, me predispone a generar una metodología que yo le llamo la deconstrucción, o a falsear los criterios de verdad. ¿Cómo yo puedo falsear el criterio de verdad de ese primer personaje que es un funcionario de migración? Pues titulándome, para que la próxima vez que suba y me pida que me identifique, yo pueda decir con toda la seguridad que soy antropólogo, y cuando me pida mi cédula profesional yo le pueda extender una cédula profesional. Y entonces eso me permitió, a partir de esa metodología que yo le llamo performatividad de la cotidianidad, y que me permite poner en la posibilidad de ser falseable los criterios de verdad, es como yo empiezo a desarrollar toda una reflexión con relación a la mushaidad, y que ahora puede decirse que es un discurso que nace desde la región del Istmo de Tehuantepec y que camina acompañado de los discursos queers. Los discursos queers como estos paradigmas o estas epistemes para la deconstrucción del pensamiento hegemónico heteronormado. Yo tengo la esperanza, tengo la fe, tengo la convicción, tengo la creencia que en un momento nos vamos a dar cuenta que no es la naturaleza a la que nos pertenece, sino nosotros pertenecemos a la naturaleza, y en esa medida creo que quizás mañana mismo nos despertemos con otra disposición para con el mundo. El mundo, a pesar de este presente que parece desesperanzador, yo sí tengo que en algún momento podemos darle vuelta a la tuerca para que el amanecer sea un amanecer lindo para todas.